Señores Arias. Presente. Asimbaya. Presente. Herrera. Carrión. Gandro. Correa. Presente. Y de Castro. Buenos días, presente, profe. Díaz Espinosa. Buenos días, presente. Díaz Fuertes. Buenos días, Inge, presente. Gamboa. Presente, ingeniero. Dijeron cuál es su grupo, señorita Gamboa. Sí, profe, ya me confirmaron que estoy en este grupo. Ya, excelente. Granizo. Presente, buenos días. Díaz Guachamín. Presente. Baña. Presente. Ingla. Presente. Donado. Martínez. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Ilco. Presente, Inge, buenos días. Díaz Pistala. Rivera. Buenos días, presente. Díaz Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Sosa. Torres. Presente, Inge. Herres. Presente, Inge. Emma. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Ah, alergia. La alergia es cruel. Preguntas sobre lo que hemos estado viendo, los conceptos, las teorías, etcétera, etcétera. No, preguntas sobre el laboratorio. ¿Recibieron el mensaje que les envié ayer? Sí, no, no sabe, no contesta. ¿El de Teams, profe? O... El de Teams. Sí, porque el aula virtual recién estuvo funcional ayer en la noche, entonces no hubo aula virtual que valga. Sí, en lo personal, sí, profe. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Conocemos qué es voltaje, conocemos qué es corriente, conocemos qué es resistencia, tanto a nivel conceptual como a nivel de carga, es decir, a nivel de dispositivo. Sabemos cómo medir las resistencias. También conocemos cómo se ven las resistencias que tienen numeritos, ¿sí? Hemos visto dispositivos que me permiten simular circuitos, vimos fusibles, vimos cómo calcular la resistencia de un cable, vimos cómo determinar la conexión de una fuente, simulamos una fuente, simulamos resistencias, simulamos circuitos, tanto en Proteus como en MATLAB, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta ahora conocemos todas las características para ensamblar un circuito, pero no sabemos por qué funcionan así. A partir de esta clase y en adelante vamos a ir revisando los conceptos uno a uno, ¿sí? De tal manera que
podamos justificar las medidas que tuvimos en el primer laboratorio. Recuerden que en el primer laboratorio yo no les pedí que me justifiquen por qué la tal medida salió así, porque obviamente no sabemos cómo, y además del primer laboratorio yo lo había planificado para que juguemos con el simulador, ¿sí? Ponemos una cantidad de resistencias en una posición específica, medimos qué está sucediendo y decimos, oh, ¿sí? Básicamente, nada más. A partir de esta clase en adelante, ¿sí? Vamos a comenzar a definir un montón de teorías, ¿sí? Y un montón de circuitos que van a hacer que justamente podamos justificar las medidas que hicimos en el primer laboratorio y también nos van a permitir conocer por qué el momento en el que lleguemos a la parte que más nos interesa, digamos, que es como simular lógica proposicional, simular circuitos de memoria, simular circuitos de comunicación, funcionan y se comportan de la manera en que lo hacen. Todo comienza con una ley en específico. Entonces, ¿dónde está? Se me quedó atorado un momento. Listo. Un concepto que todavía no hemos hablado, básicamente lo hemos hablado, pero no lo hemos puesto en práctica de manera adecuada, es justamente el concepto de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley que permite... No me está funcionando el día de hoy. No sé por qué. Ya. Entonces, la ley de Ohm. ¿Qué es básicamente la ley de Ohm? La ley de Ohm es la aplicación de todos los conceptos que nosotros hemos estado viendo y cómo funcionan en la vida real, ¿ok? La ley de Ohm fue propuesta por un señor que se llamaba Ohm, justamente. Como les había creo que comentado anteriormente, George Simon Ohm no inventó esta ley, la inventó otro científico un par de años antes, solo que ese científico era un ermitaño, no sabíamos quién era hasta 100 años después. Entonces se quedó con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice básicamente, ¿sí?, que existe siempre que un efecto es igual a la causa versus su oposición. Profe, ¿Sí? si está escribiendo, no se actualiza la pantalla. ¿No se actualiza la pantalla? No. Dejar de compartir. Compartir otra vez, a ver si ahí funciona mejor. ¿Ahí se ve mejor? Voy a rayar. Sí, ahí sí. Ya. Listo. Entonces, la ley de Ohm nos dice que todo lo que conocemos es básicamente el efecto de una oposición y una causa. Todo lo que conocemos, todo el funcionamiento de la existencia, ¿ok? En este caso, nosotros lo referimos como causa, ¿sí?, a los circuitos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una batería,
esta batería lo que va a hacer es generar energía, ¿sí? Esta energía que está almacenada en la batería es energía potencial y sabemos que esa energía potencial empuja la carga del material hacia una carga, ¿ok? Entonces, el hecho del empuje de esa carga genera que esta carga se mueva en un tiempo definido. No se olviden lo que habíamos definido previamente. La intensidad de corriente es igual a la carga sobre tiempo, ¿sí? Entonces, la carga se mueve, como en el sentido en el que muestra la flecha en este gráfico, hasta que se encuentra con una carga. La carga, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer dos diferentes diferenciaciones en este punto. Cuando yo digo Q, me refiero a la carga eléctrica, que es la cantidad de electrones que existen en este medio, ¿sí? Y cuando hablo solo de carga, me refiero a todos los elementos pasivos que existen dentro de este circuito y que hacen algo cuando pasa la energía a través de ellos, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, en las clases precedentes, nosotros teníamos como carga un foco. Un foco que cuando le pasa la energía, se prende, ¿sí? Aquí nosotros en este circuito tenemos una resistencia. La resistencia también actúa como carga. ¿Por qué? Porque la resistencia, tal como su nombre lo indica y como ya conocemos, reduce, ¿sí?, la energía. ¿Por qué? Porque ejerce una resistencia, ya hemos visto, depende del material y lo que sea. Entonces, el efecto provocado por la causa, que la causa es el voltaje, es la corriente. Y la corriente se ve detenida por la resistencia. Entonces, para nosotros, la ley de Ohm no es otra cosa que la aplicación de un concepto en el cual yo tengo que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O dicho de otra manera, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? La ley de Ohm entonces se expresa directamente en circuitos resistivos, lo que quiere decir que en cualquier resistencia, la dirección de la corriente a través del elemento definirá la polaridad de la caída de voltaje. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que justamente el concepto de polaridad existe porque porque justamente está definido por dónde entra la corriente, ¿sí? Recordemos que habíamos visto que yo tengo dos formas de definir el paso de la corriente. La primera es desde dónde empujo la energía y la segunda desde dónde se mueven los electrones, ¿sí? Entonces, en un ejercicio como el que está planteado en el pizarrón, perdón, en la diapositiva, y el que es, como se darán cuenta, muy similar al que simulamos al principio en MATLAB, yo tengo que la intensidad se mueve desde el polo positivo hacia el polo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los electrones se mueven desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿sí? Entonces, este es el movimiento de los electrones. La idea entonces es definir, ya recordamos lo que les había dicho, definir qué tipo de estructura de polaridad nosotros vamos a utilizar. Y la que vamos a utilizar es justamente la que me dice desde dónde viene la corriente. Entonces, como yo voy a definir desde dónde viene la corriente, yo veo que cuando tengo una carga, esa carga va a ser el polo positivo de esa carga, va a ser justamente por donde ingresa, ¿sí?, el ingreso de la corriente. El ingreso de la corriente, ¿sí? Entonces, de esta manera yo determino la polaridad con la que
está estructurado el elemento. ¿Por qué o por qué le pongo tanto énfasis en la polaridad? ¿Por qué MATLAB le pone énfasis en la polaridad? Porque los circuitos basados en corriente continua son dependientes de la polaridad, mientras que los circuitos de AC son independientes de la polaridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conecto un circuito de corriente continua, que es la mayoría de circuitos que vamos a realizar nosotros durante el semestre, yo tengo que conocer la polaridad con la cual voy a conectar. Las resistencias no tienen polaridad, esas las conectamos como se nos ocurre y va a funcionar. Durante las clases sucesivas vamos a ir viendo elementos que dependen de la polaridad con la cual se conectan, porque si no, en el mejor de los casos no funcionan, en el peor de los casos se quedan sin cejas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que definir adecuadamente la polaridad. Entonces, ahorita ustedes se están preguntando, ya, pero ¿por qué DC sí tiene polaridad, pero AC no tiene polaridad? Por su propio concepto. Nosotros sabemos que en teoría la corriente continua es una corriente constante que nunca cambia su polaridad, siempre es positiva. Sí, si recordamos cómo era y lo vimos en nuestras mediciones, la corriente continua se ve así. El hecho de que la corriente se vea así quiere decir que la corriente tiene un sentido de movimiento. ¿Sí? Tiene un sentido de movimiento específico. Por lo tanto, depende de la polaridad, pero, la corriente alterna, tal como su nombre lo indica, varía. Entonces, como los electrones se mueven, a veces para un lado y a veces para el otro, este movimiento de los electrones hace que la polaridad sea menos aparente. Entonces, yo sigo teniendo un positivo y yo sigo teniendo un negativo en la corriente alterna, sí, porque sigo teniendo un lugar desde donde se genera la energía. Pero en corriente alterna, por sus propias características, los elementos pueden tomar la energía del uno o la energía del otro polo en todo momento. No es obligatorio tener la polaridad para ejercer el funcionamiento de la energía en corriente alterna. La diferencia en sí en corriente continua. Entonces, ¿siempre hay que respetar la polaridad? Siempre. Pero si yo conecto al revés algo en corriente alterna, va a funcionar igual, ¿sí? Tengo que asegurarme de que sea algo específico. Si no, voy a tener inconvenientes, pero va a funcionar igual. En corriente continua, si lo conecto al revés, lo mejor que puede pasar es que no funcione, lo peor es que puede pasar es que explote. Y literal puede explotar, ¿sí? Ya vamos a ver cuando hablemos de capacitores, la siguiente clase o las siguientes clases, por qué es importante poner en el orden correcto los componentes. Entonces, ¿sí? Una vez que hemos conocido cómo funciona, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es practicar. Y como vamos a practicar es a través de ejercicios, ¿sí? Como el aula virtual no está subida todavía, yo les voy a pasar el libro de texto que vamos a utilizar por el Teams para que puedan comenzar a hacer sus deberes. Creo que no hemos tenido, ya vamos 3 semanas de clase, todavía no hacemos deberes. Entonces, voy a, ¿dónde está? Listo. Entonces voy a dejar de compartir y comenzar a compartir el pizarra. Entonces, vamos a hacer ejercicios con ustedes mismos, ¿ok? La idea es que justamente podamos comprobar la existencia de todos estos conceptos, ¿ok? Primero, antes de nada, tenemos que darnos cuenta de un par de cosas. Primero, ¿qué habíamos definido que era la corriente?
¿Quién me dice que era la corriente? La corriente es igual, lo acabamos de ver. ¿Qué es, señor Maldonado? El movimiento. Movimiento de electrones. Ya, ¿cuál es la fórmula? Voltaje sobre resistencia. Esa es la ley de Ohm, la que habíamos definido previamente. Usted Ya, me habló pero- del movimiento de la carga de electrones. Está correcto. ¿Cuál es la fórmula? Carga sobre tiempo. La Carga carga sobre sobre tiempo. Carga sobre tiempo. Bien. Luego habíamos definido el voltaje. ¿Qué era voltaje? La energía potencial. Entonces, si es la energía potencial, era la energía en joules. ¿Sí? Energía en joules sobre la carga, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí nosotros podemos definir un par de situaciones. Si yo tengo que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? E igualo, ¿sí? Yo tengo un par de definiciones adicionales que yo no conocía. Entonces, por ejemplo, el voltaje yo tengo que es, entonces la intensidad vendría a ser, por ejemplo, que es igual a la energía sobre la carga por la resistencia, ¿sí? O dicho de otra manera, ¿sí? Si pasamos la carga a dividir, por ejemplo, aquí la carga es igual a la energía sobre el voltaje. Yo tengo que la intensidad de corriente es igual a la energía sobre el voltaje por el tiempo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que todas estas magnitudes son referenciales y permiten justamente entender cómo cada una de las magnitudes de los circuitos se van acoplando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, o varios ejercicios para que esto quede seguro. ¿Sí? Si yo tengo una batería de 9 voltios y tengo una carga total de la red de 2.2 ohmios, ¿cuál es la intensidad de corriente? Señorita Gamboa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Se nos cayó la señorita Gamboa. Señor Rivera. Señor Rivera, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la fórmula que decide igual a voltaje sobre Ya. resistencia. Ok, entonces, intensidad es igual a ¿qué? Dígame. En este caso sería 9 sobre 22. 9 voltios sobre, bueno, es 2,2, pero ya. 2,2 ohmios. ¿Y esto cuánto es? 4.09. 4,09 amperios. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera nosotros vamos realizando el cálculo de los elementos que nosotros vamos definiendo como características de el sistema de funcionamiento. Vamos a hacer otro cálculo, ¿sí?
Supongamos que yo tengo un circuito en el que mi fuente de voltaje es de 10 voltios. ¿Ok? Tengo el circuito. Y el circuito tiene una carga total del circuito, ¿sí?, de 4,7 kiloohmios. ¿Ok? Entonces, yo tengo una corriente que está corriendo a través de aquí. ¿Cuánto es esa corriente, señor Torres? Se llega a usar la fórmula de 10 dividido para 4,7, pero está en kilo ohmios, entonces no tocaría transformar los kilo ohmios a ohmios. ¿Ya cuánto sale eso? O sea, ahorita no tengo cálculo. ¿Y la computadora? Ya voy a buscar. Sería 0,002. 0,002 amperios, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene más decimales? Sí. 0,002127. 127 amperios. Y así. ¿Sí? Tiene muchos más, ¿no es cierto? Entonces quedemos así. O lo que podemos ver que es 2,127 miliamperios. Vamos a darnos cuenta que esto de los miliamperios es lo más tradicional que vamos a ver en nuestras mediciones, porque obviamente el amperio es una unidad, ya habíamos hablado de esto, el amperio es una unidad de energía muy grande, ¿ok? Cuando hablemos justamente de los capacitores, vamos a ver por qué es una unidad de energía tan grande. Muy bien, entonces tenemos que cuando yo tengo 10 voltios y una carga total del sistema de 4,7, yo tengo que la energía, o más bien dicho, la corriente que está girando a través del circuito es 2,127 o 2,13, lo que sea, miliamperios. Ok. Si ahora yo tengo la misma fuente, pero de 30 voltios, ¿en cuánto crece la corriente? ¿Sí? Señor Guachamín. Sería en 6,38 miliamperios. 6,30. Ya, muy bien. ¿Cómo hizo? Le dividí los 30 voltios para transformar el 4,7 kilómetros a ohmios. Ya, muy bien. Entonces, si yo tengo solo una carga, o en este caso la carga total del sistema, y triplico la cantidad de energía que corre a través de ese sistema, ¿cuánto aumenta la corriente? ¿Se triplica? Solo se duplica. ¿Por, No, ¿por sí qué se solo se triplica. duplica? Sí, porque al multiplicar el 2,227 por 3 y sale el 638. Ya, entonces se triplica, ¿no es cierto? Acabamos de demostrar entonces que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Muy bien, la corriente es directamente proporcional al voltaje. Ya lo hemos visto. ¿Cómo? ¿Cómo es que la corriente es directamente proporcional al voltaje? ¿Sí? Vamos a suponer otro circuito. ¿Sí? Voy a tener otra fuente de energía, pero esta vez voy a tener una fuente de energía diferente. Esa flecha quiere decir que es variable. ¿Sí? Vamos a tener una carga definida. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo que esta fuente de voltaje va de 10 a 100 ohmios, perdón, a 100 voltios, y yo tengo una carga total de 10 ohmios, ¿sí? Yo tengo que la intensidad de corriente va a depender del voltaje sobre la resistencia, que son 10 ohmios. Entonces, como yo tengo que esta es la carga que voy a tener, la intensidad de energía se va a ver de esta manera, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta, justamente, se ve como si, o más bien dicho, se ve en la relación lineal que tiene la energía con respecto a la carga, ¿sí? Entonces, corriente contra voltaje, yo me doy cuenta, justamente, que mientras va variando el voltaje, también va variando la corriente. Y mientras más va variando la corriente, va aumentando el voltaje, siempre y cuando, la energía, más bien dicho, la carga del circuito se mantenga constante. ¿Sí? ¿Ok? Y esto nos dice que nosotros podemos medir o definir el funcionamiento de un circuito en base a lo que conocemos como constante, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí constante la resistencia, ¿sí? Y si mi voltaje va variando, yo voy a ver cómo mi corriente también va variando en este sentido lineal, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un circuito, ¿sí? Y este circuito, en una medida 1, es igual a 30 miliamperios. Y luego vuelvo a medir y tengo una medida 2 de 12 miliamperios. ¿Ok? Si la carga de ese circuito es igual a 10 kiloohmios, ¿cuánto fue la variación del voltaje? ¿Sí? Señor Espinosa. O sea, ahí sería de despejarla, de multiplicar el 30 por 10. Ok, entonces Sí, yo tengo que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Perfecto. Entonces, 300 voltios. Bueno, sería primero desde el 12, que es el menor. ¿por qué primero desde el 12? Yo creo, para ir subiendo, ¿o no? Depende. Vamos a definir la variación del voltaje. Entonces, la variación del voltaje es justamente el concepto que nosotros definimos en función de nuestra polaridad. Entonces, tengo, ¿cuánto es el voltaje en la primera medida? 300, 300. 30 por 10. 30 miliamperios por 10 kiloohmios. Ah, claro. Las medidas cuentan, ¿sí? Sería entonces... mm, aquí, 30.000, ¿no? 30 miliamperios por 10 kiloohmios. Señor Moyano.
sería 30 voltios. ¿Cómo saco Sale 30 voltios? ¿Mm? Sale 300. Ingeniero, Punto en este caso, 003 por 10.000. 30. Sí, sale 300. ¿Por qué 300? Es que es 30 miliamperios sería 30.000 amperios. Y 10 kiloohmios sería 0.01 ohmios. Y se multiplica y se da 300. Les voy a regresar al colegio. profe, ¿Sí? en este punto, como es miliamperios y kiloohmios, no se anularía el mili con el kilo y simplemente sería 30 miliamperios. Esa sería la razón. ¿Cuánto es 30 miliamperios? ¿Sí? 30 miliamperios. A ver, primero, ¿qué es un miliamperio? ¿Sí? Un miliamperio. Tenemos que volver ahí. No hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Listo. Vamos a definir. ¿Dónde está mi cursor? Ya. Vamos a definir características de estos elementos. Entonces, las unidades de medida. Yo tengo mega, kilo, hepto, deca, 0, deci, centi, mili, micro. Entonces, si este 0, no importa lo que sea, metros, kilos, amperios, voltios, etc. Deca es por 10 a la 1, hepto es por 10 a la 2, kilo es por 10 a la 3, mega es por 10 a la 6, deci es por 10 a la menos 1, centi es por 10 a la menos 2, mili es por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6 y hacia abajo continúa y hacia arriba continúa. Entonces, si yo digo que tengo 10 kiloohmios, lo que estoy diciendo es que tengo 10 por 10 a la 3 ohmios, lo que es igual a 10.000 ohmios. Y si tengo 30 miliamperios, esto es igual a 30 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Esto es igual a cuánto? 30 por 10 a la menos 3. 0.003. 0,003. Seguro que es 003. Sería 0.03. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es 30. Si fuera solo 3, estaría correcto. 0,003, pero es 30. Entonces vendría a ser básicamente 3 centiamperios. Es 0,03 amperios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente 10.000 por 0.03 y esto me da, ¿cuánto? 300. 300. Muy bien. 300 voltios. ¿Sí? Entonces, consulta individual. Y aquí estamos. ¿Qué les voy a mandar a consultar? Pequeño error, asumir que ustedes ya sabían. ¿Sí? Vamos a consultar las
unidades básicas de medida. Obviamente, vamos a consultar las unidades de medida eléctrica y vamos a consultar, ¿cómo se llama esto? Los múltiplos y submúltiplos de las medidas. ¿Ok? Para que nos quede claro qué es cada cosa y de dónde sale. Bien, entonces volvamos a nuestro ejercicio. Si volvemos a nuestro ejercicio, nos damos cuenta que ya teníamos 300 voltios, ¿sí? Entonces, como ya teníamos 300 voltios, es nuestra primera medida. ¿Cuál es nuestra segunda medida? Ahora tengo que la carga total se mantiene en 10 kiloohmios, pero la medida número 2 es de 12 miliamperios. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la segunda medida? $120. 120, ¿sí? En la segunda medida es 120 voltios. Por lo tanto, ¿cuánto es la variación del voltaje en este circuito pequeñito? 180. Exactamente, ¿sí? Es de 180 voltios. ¿Qué quiere decir? Que de la primera medida a la segunda medida se ha reducido 180 voltios la cantidad de energía que yo le estoy aplicando al sistema. De nuevo, se mide de manera lineal. Pero esto es cuando yo tengo la carga constante. ¿Qué pasa si no tengo la carga constante? Es decir, ¿qué pasa si en algún momento yo tengo una relación en la cual conozco el voltaje, ¿sí? Pero mi resistencia varía. El momento en el que tengo esto, yo dejo de tener una relación lineal y paso a tener una relación inversa, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio. En este ejercicio yo veo que justamente yo tengo un voltaje de 10 voltios en mi batería. Tengo una medida, un amperímetro, justamente que me permite conocer cuál es la carga que está pasando por todo el sistema. Y tengo una resistencia variable. Yo ya no conozco cuál es el sentido el valor específico de la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo 10 voltios y mi resistencia puede variar de 10 ohmios a 100 ohmios, yo veo que 10 voltios dividido para 10 ohmios me va a dar 1 amperio. Pero que si sigo aumentando la resistencia, el valor se va a reducir, como podemos ver aquí, ¿sí? Paso a la mitad, 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 hasta que cuando tengo 100 ohmios, ¿sí? Mi energía se ha reducido en la 10ª parte, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta, entre estos dos elementos, nos damos cuenta justamente que la ley de Ohm lo que hace es definirme una forma en la cual yo calculo determinadas formas de energía del circuito, ¿sí? La energía del circuito siempre va a depender de qué la causa y de qué la detiene. La relación es lineal en función de la causa y es inversa en función de la oposición, ¿sí? Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, la fórmula es bastante sencilla y siempre en la ley de Ohm, al menos en circuitos resistivos, va a ser voltaje igual a resistencia por intensidad, ¿sí? ¿Por qué yo, a pesar de que la fórmula es que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, la fórmula que definió el señor Simon Ohm, yo siempre la voy a enseñar de esta manera? ¿Por qué? Porque el voltaje, ¿sí?,
es un componente energético que me define la oposición por la energía causada, primero. Y sobre todo, porque el mnemónico, ¿sí? De la ley de Ohm es Valeria, ¿sí? ¿Qué es un mnemónico? Un mnemónico es una palabra que permite recordar otras palabras por asociación. Entonces, voltaje es resistencia por intensidad, ¿sí? Entonces, tal vez es mucho más fácil olvidarse que el voltaje es la resistencia por la intensidad, pero no es tan fácil olvidarse de un nombre de una persona, ¿sí? En este caso, Valeria. Entonces, si yo lo enseño de esta manera porque es más fácil llegar a este mnemónico, ¿sí? Y a partir de este mnemónico, ustedes siempre se van a acordar de que el voltaje es la resistencia por la intensidad porque Valeria se escribe de esa manera. Obviamente, Valeria siempre es con B pequeña. Si no estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Entonces, este mnemónico me sirve para acordarme de la ley de Ohm, pero la ley de Ohm también me sirve para definir cómo el circuito en general está evolucionando, ¿sí? Entonces, los elementos que yo ya había visto, si yo tengo un circuito de 10, 20, 30 voltios y van modificándose los amperios, por lo tanto, la resistencia, que es constante, se mueve en una función lineal, ¿sí? Como se mueve en una función lineal, yo tengo que darme cuenta que justamente que cuanto más baja es la resistencia, la pendiente es más inclinada, porque aquí tengo 5 ohmios. Pensemos que en lugar de los 5 ohmios yo tengo 2 ohmios, ¿sí? Entonces, si el voltaje es constante y yo voy a tener 2 ohmios, ¿cuánto es la intensidad? Cuando es 0 voltios va a ser 0 amperios, cuando es 5 voltios es... ¿Cuánto es la intensidad cuando yo tengo 5 voltios y 2 ohmios? $2.5. 2.5. 2.5. Entonces, ¿seguro? Sí, 2.5. Entonces, 2.5. Cuando es 10 ohmios es 5, ¿no es cierto? Cuando es 15 es 7.5, que más vendría a estar por aquí. Cuando es 20 sería 10, que vendría a estar por aquí. Y entonces nos damos cuenta que la pendiente es mucho más pronunciada cuanto más pequeña es la resistencia, ¿sí? De igual manera, siempre está de manera lineal. Pero aquí nos damos cuenta de algo. Como va variando, ¿sí? Yo tengo que en un punto, por ejemplo aquí, yo tengo una variación de voltaje y una variación de corriente, pero también tengo una variación de resistencia, ¿sí? Entonces, en este espacio que yo estoy mencionando en este momento, yo tengo una variación de 20 menos 15, es decir, tengo 5 voltios. Aquí tengo 1 amperio. Si la variación es de 5 voltios y de 1 amperio, durante ese momento de la medición, yo tengo 5 ohmios, ¿sí? Completamente, o sea, hasta ahí esa parte está súper clara, ¿no es cierto? Si tengo 5 ohmios y tengo 1 amperio, tengo 5 ohmios. ¿Sí? Si tengo 5 voltios y tengo 5 amperios, tengo 5 ohmios, tengo 1 amperio y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo a la ecuación de la ley de Ohm la pongo en una forma mucho más conocida para nosotros? Es igual la intensidad es igual al voltaje por sobre la resistencia. ¿Qué pasa si pongo que la intensidad es igual a 1 sobre la resistencia por el voltaje, ¿sí? Más una constante? Esta constante en este caso es 0. Pero pongámoslo para una constante. Esto nos quiere decir que yo puedo definir a esta ecuación que tengo, que ya la conozco, que es la ecuación de la ley de Ohm, como que Y es igual a mx más b.
Y esa ecuación, como todos sabemos, es la ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Todos sabemos que esa es la ecuación de una recta? Ok, bien. Entonces, como es la ecuación de una recta, las rectas tienen algo que las define, que es la pendiente. Entonces, la pendiente es la variación, como B es 0, ¿sí? No lo tomamos en cuenta, es la variación de Y sobre la variación de X, o lo que habíamos definido en nosotros cuando estudiábamos física. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Si a esto nosotros le definimos justamente como los valores X y Y que yo tengo en este gráfico, yo tengo que mi pendiente es igual a la variación de la corriente, es decir, la intensidad 2 menos la intensidad 1, sobre el voltaje 2 menos el voltaje 1. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La variación de la intensidad sobre la variación del voltaje me define la pendiente, pero la pendiente en este caso, ¿qué es? ¿Sí? Si mi fórmula es que intensidad es voltaje sobre resistencia, yo tengo que la variación de la intensidad para la variación del voltaje me dice que la pendiente de una recta en la ley de Ohm es 1 sobre la resistencia. ¿Sí? O que, dicho de otra manera, la resistencia es igual a la variación del voltaje sobre la variación de la corriente. Y de esta manera yo puedo conocer justamente el equilibrio que yo tengo en los circuitos con los que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo defino que yo tengo que en un circuito mi variación de voltaje es igual a 12 voltios, ¿sí? Y mi variación de corriente es igual a 6 amperios. ¿Cuánto es la resistencia? Dos ¿Perdón? ohmios. 2 ohmios, correctamente. 2 ohmios en todo momento, ¿sí? Esto obviamente no lo podemos hacer si estoy realizando la variación de la resistencia. ¿Por qué? Porque recordemos que recordemos geometría, cuando nosotros tenemos que la pendiente es variable y nosotros ya no tenemos una recta, tenemos una curva. Y las curvas se tratan de manera diferente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer la relación de variación con los elementos lineales. ¿Por qué? Porque asumimos que lo que va a variar siempre va a ser el voltaje, la intensidad en función del voltaje, pero que la carga total del circuito, perdón, es constante. ¿Ok? Si la carga total del circuito es constante, la variación entre la energía y la intensidad siempre va a ser una relación lineal. Pero si en algún momento tenemos tengo una variación de corriente o una variación de voltaje y adicionalmente me doy cuenta que tengo que la resistencia total del circuito, que la carga del circuito también varía, yo ya no puedo aplicar esto porque yo ya no tengo una pendiente constante para medir y tengo que tomar en cuenta otros elementos. ¿En qué punto nosotros vamos a definir esta situación en el que la resistencia vaya variando en el momento en el que tengamos capacitores? El momento en el que tengamos capacitores, yo tengo que tener otras consideraciones, pero para eso nosotros tenemos que saber exactamente cómo funciona la resistencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la aplicación es voltaje es igual a resistencia por intensidad en todas sus formas. ¿Preguntas?
Excelente. Denme 2 minutos que voy a traer solo un poquito de agua. Listo. Mil disculpas. El día viernes hablé con el médico y me dice que hay una especie de enfermedad bacteriana que está circulando por las mascarillas y el cambio de clima y tal. Y como cambia de calor a frío cada 35 minutos. ¿Dónde están el resto de los compañeros? Por favor, enciendan las cámaras. Listo. Entonces, conocemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos define justamente que el voltaje, resistencia por intensidad y tal, yo tengo estas variaciones. Pero la ley de Ohm además me permite definir una característica adicional que está relacionada con las primeras magnitudes que nosotros vimos. ¿Sí? Y estas magnitudes que nosotros ya conocemos, voltaje en función de la carga, etcétera, nos permiten definir una medición adicional. ¿Cuál es esta medición adicional? Esta medición adicional justamente es la idea de que la energía no se mantiene en el elemento, sino que la energía causa algo más en el elemento, ¿ok? Y para hablar de eso yo tengo que hablar justamente de la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica en este caso entonces define qué tanto trabajo o conversión de energía, ¿sí?
puede realizarse en una cantidad específica de tiempo. ¿Sí? Puede realizarse en una cantidad específica de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuánto trabajo en general el elemento que yo estoy midiendo, ¿sí?, puede realizar en un tiempo definido. Siempre va a ser en un tiempo definido. Entonces, a la potencia eléctrica yo la defino en vatios. ¿Sí? ¿Y qué es un vatio? Un joule sobre segundo. Sí, recordemos que yo había definido, o que habíamos definido, que la energía se mide, o el valor de la energía es una W. ¿Sí? Entonces, la potencia se mide en vatios, la energía se mide en joules y el tiempo se mide en segundos. ¿Sí? Hasta ahí nosotros ya conocíamos, pero ¿qué también conocíamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué habíamos definido? Habíamos definido que la intensidad es igual a la carga sobre segundo, ¿sí? Y que el voltaje es igual a la energía sobre la carga. Si igualábamos todo esto, ¿sí?, los coulombs es igual a intensidad por segundo sobre la energía sobre el voltaje, ¿sí? Entonces, ¿sí? Perdón, podíamos igualar, estoy haciendo al revés. Podíamos igualar entonces la carga, que es igual a intensidad por segundo, es igual a la energía sobre el voltaje, ¿no es cierto? Y entonces aquí veo que la energía sobre el voltaje es igual a la potencia. Por lo tanto, yo tengo que energía sobre tiempo es igual a la intensidad por el voltaje. Por lo tanto, la potencia eléctrica del circuito va a estar definida por la intensidad multiplicada por el voltaje que genera esa intensidad. ¿Sí? Esta es la fórmula que yo voy a utilizar y que se deriva de la ley de Ohm. ¿Sí? Con esto yo tengo justamente cómo calcular la energía que nosotros estamos tratando de utilizar, ¿sí? Pero entonces, si la energía en joules sobre segundo es la potencia, la definición de energía es justamente la energía, es decir, la potencia que se consume por el tiempo en el que se ha consumido. Y aquí es donde aparece para nosotros un valor que nosotros conocemos bastante bien, que es el vatio hora. ¿Por qué conocemos bastante bien el vatio hora? Porque el vatio hora es la medida con la que nos cobran la luz, ¿sí? Es decir, la cantidad de energía que yo consumo en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿sí?, un vatio hora vendría a ser la definición de un joule. ¿Por qué? Porque si yo tengo justamente como tengo aquí, que la energía es igual a la potencia sobre el tiempo, y yo había definido que la potencia, ¿sí?, es, sí, vamos a hacer una igualdad un poco absurda para que nos demos cuenta. La potencia es la energía sobre el tiempo, por el tiempo es igual a la energía. Entonces la energía se mide en joules. Pero como para nosotros es complicado medir un joule, nosotros lo que hacemos es mantener la relación, pero en lugar de decirle joule, le decimos vatio por hora, ¿sí? Entonces, para definir la medida que nos sirve a nosotros para medir la energía eléctrica que consumimos, no utilizamos joules, sino que defino que si yo tengo una potencia de 100 vatios, ¿sí?, por una cantidad de 10 horas, esto es igual a 1 kilovatio hora. ¿Sí?
Y la definición de 1 kilovatio hora me sirve para definir cuánto me cuesta la energía que estoy consumiendo para mover las cosas. Pero la energía también me sirve para definir otras unidades, ¿sí? El vatio, ¿sí? El vatio, en español, se define del apellido del señor James Watt, que fue un científico muy importante que definió el concepto de potencia eléctrica. ¿Ok? Pero el señor Watt no definió la energía como tal en vatios, sino que la definió en caballos de fuerza. Un caballo de fuerza son 746 vatios, que es un caballo de fuerza, ¿sí? Un caballo de fuerza, que no es obviamente una medida del Sistema Internacional de Medidas, es la potencia promedio de un caballo de tiro fuerte durante un día de trabajo. Se asume que un caballo de tiro fuerte presenta un 50% más de energía que un caballo de tiro normal, ¿sí? Entonces, con esta unidad de medida se definió por primera vez la cantidad de potencia que yo puedo aplicar sobre un sistema. Porque obviamente la potencia, al ser energía sobre tiempo, no está condicionada a la cantidad de energía eléctrica como tal, sino a la cantidad de energía que yo le aplico al sistema. En este caso, nosotros estamos haciendo las mediciones basados en la carga para poder determinar la potencia eléctrica y la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, pensemos, volvamos al ejercicio original, ¿sí? Donde yo tengo que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, en vatios, ¿sí? Pero yo puedo definir de otra manera los circuitos, o más bien dicho, las fórmulas con las que yo defino la potencia. Por ejemplo, si la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, yo sé que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Por lo tanto, la potencia eléctrica en función de la intensidad es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia del circuito, o la resistencia de la carga que estoy midiendo en ese momento, ¿sí? Volvamos al otro lado. Yo también conocía que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sí? Entonces, la potencia también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, tanto sea del circuito o de la resistencia que estoy midiendo en ese momento, ¿ok? Entonces, tengo básicamente tres fórmulas. Esta es mi fórmula 1, esta es mi fórmula 2 y esta es mi fórmula 3 para definir la potencia eléctrica en función de las necesidades eléctricas del circuito. A cualquiera de estas tres fórmulas yo les puedo aplicar la cantidad de energía por tiempo. Es decir, 1 kilovatio hora en función de la resistencia y del voltaje, ¿sí? 1 kilovatio hora en función de la resistencia y del voltaje, sería que el vatio hora es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. 1 kilovatio hora también es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Y de nuevo, 1 kilovatio hora es igual a la intensidad por el voltaje por el tiempo, ¿sí? Si hacemos las simplificaciones correspondientes, al final siempre voy a tener kilovatio hora, ¿ok? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que cuando yo aplico energía a un sistema, esta energía mueve los electrones, siempre hablando de potencia eléctrica, esta energía mueve los electrones, pero la cantidad de fuerza que genera ese movimiento de electrones está determinada también por la cantidad de energía que yo aplico, no solo por la corriente que se mueve,
¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo definir cómo se va a comportar el circuito a nivel de eficiencia energética. ¿Ok? Vamos a hablar justamente de eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Yo tengo que una resistencia soporta hasta 5 vatios. Si la corriente del circuito es de 4 amperios, ¿cuánto es el voltaje máximo que podría correr sobre esta resistencia? Señora Simbaya. ¿Dónde está el señor Simbaya? Señorita Gamboa. Señor Narváez. Sí, señor Fuertes. Dije tal vez en 1.25 voltios. Sí. 1,25 voltios, evidentemente. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que la intensidad y la resistencia, en este caso yo estoy diciendo que la energía máxima que puede soportar es 5 vatios. Entonces, si yo tengo 4 amperios corriendo, lo máximo que puedo ponerle, generar como empuje de energía es 1.5 voltios para la resistencia. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa si yo tengo que esto soporta solo 5 vatios? Yo tengo 4 amperios y tengo 2.5 voltios. ¿Sí? Eso es 10 vatios. Si le pongo 10 vatios a una resistencia que solo soporta 5, explota. Explota, se derrite, ¿sí? Pierde sus facultades físicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Hasta ahora hemos estado hablando sobre la energía eléctrica y sobre la potencia eléctrica, que son, como podemos darnos cuenta, energías o medidas de energía que me sirven a mí para definir cuánto trabajo en realidad el circuito puede realizar, ¿sí? ¿Cuánto trabajo el circuito puede realizar? Pero ahora hablemos también de cuánto cuesta, ¿ok? Entonces, supongamos que la medida de energía, ¿sí? La medida de energía en el 1 de mayo de su medidor de corriente eléctrica es de 6.300 kilovatios hora. Y la energía medida el 31 de mayo es igual a 7.640 kilovatios hora. Si asumimos que el costo por cada kilovatio es igual de 35 centavos de dólar, ¿cuánto pago de luz? Señor Correa.
No escuché muy bien cuánto era el precio del kilovatio hora. ¿Podrías Está repetir? escrito 35 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Y cuántos kilovatios eran? ¿No puede ver la diapositiva lo que acabo de escribir? Sí, pero es que en la de mayo, El 1 de mayo es 6.300 kilovatios hora. La medida el 31 de mayo es 7.640 kilovatios hora. ¿Cuánto pago de luz? ¿entre los 2 meses o solo de uno? No, pues la medida de kilovatio hora es la que acabamos de hacer hace un momento con el voltaje y la resistencia. ¿Sí? Es la variación. Entonces, si yo tengo un consumo un momento y un consumo en el segundo momento, ¿cuánto pagué de luz? ¿Qué tendría que hacer, señor Correa? Cuénteme. Multiplicar todo por 35 y dividirlo para 100 para sacar un cálculo en dólares. ¿Qué es todo? La suma de la energía consumida en el 1 de mayo y el 1 de marzo, ¿Por qué la suma? Cuénteme. porque, mm, porque me está pidiendo cuánto había que pagar. Ya, ¿cuánto hay que pagar? Entonces, para definir cuánto hay que pagar, tengo que definir qué. Ya un ratito, señor de Castro. Eh, ¿Qué tengo para saber cuánto tengo que pagar, qué tengo que definir? Mm, Primero, ¿cuánto estaría el kilovatio? Esto ya sabemos, 35 centavos de dólar cada kilovatio hora. ¿Qué más tengo que definir? Ya sé cuánto cuesta. Ahora tengo que definir la otra magnitud. ¿Cuál es esa otra magnitud? En el tiempo. El tiempo son todo mayo, 31 días. Es irrelevante. ¿Qué más tengo? Ya sé cuánto cuesta cada kilovatio hora. ¿Qué más tengo que definir? No estoy seguro. Señor de Castro, ¿qué opina usted? Se tendría que hacer la resta del 31 de mayo al 1 de mayo, lo cual nos da 1340. Se le multiplicaría por los 35 céntimos, que saldría $469. 1.340 kilovatios hora. ¿Qué es eso, señor de Castro? ¿Qué son esos 1.340 kilovatios hora? La resta del 31 de mayo al 1 de mayo, que sería la energía consumida en el mes. Exactamente. Siempre, y esto es una relación que siempre vamos a nosotros realizar, es, si yo tengo en este caso hablamos de dinero porque estamos hablando de kilovatios hora, los kilovatios hora nos cobran, etcétera. Pero en realidad todas las magnitudes de medida nosotros tenemos que definir qué es lo que quiero tener y a partir de qué lo puedo tener. Entonces, si nos damos cuenta, en este ejercicio yo tengo que saber cuánto consumí, y cuánto me cuesta cada cosa que consumí. Entonces el precio ya lo tengo. Pero el cuánto consumí aquí es la variación entre la primera medida y la segunda medida. En este caso la segunda y la primera porque la segunda es mayor, obviamente, porque aumenté mi consumo. ¿Ok? Entonces como aumenté mi consumo durante el mes, esos 1.340 fue la cantidad de energía que yo consumí entre la primera medida y la segunda. Ese es mi valor. Luego, todo eso que consumí tiene que costarme algo, que es justamente los 35 centavos. ¿Cuánto era esta multiplicación? Salía 469. $469, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Entonces nos damos cuenta el costo que tiene la energía, en este caso que nos hemos inventado. ¿Cuánto consumimos nosotros en casa? ¿Sí? Señor Rivera, ¿tiene una planilla de luz a la mano? ¿Sí?
Esperemos que sí. Ya como es 24, ya a todos nos llegó las planillas de la luz. Vamos a ver cuánto cuesta un kilovatio hora en la vida real. Señor Rivera, cuéntenos. Ah, ya no está, creo que se han ido a pagar. Ya. Déjenme ver si yo tengo una por aquí. Entonces, mi planilla de la luz dice que mi lectura previa, ¿sí? Mi lectura previa es de 46.269 kilovatios hora y mi lectura actual es de 46.421 kilovatios hora. ¿Ok? Y que por este consumo he pagado $12,35. ¿Cuánto consumí, señor Guachamín? Sería 30.152 kilovatios hora. ¿Cuánto consumí? A ver, de nuevo, ¿de dónde sacó ese valor? ¿Cuánto consumí? Si la medida anterior, cuando, no sé en qué fecha la tomen, pero la medida 1 es 46.269 y la medida 2 es 46.421, ¿cuánto consumí en este mes según la empresa eléctrica Quito? Sería 152 kilovatios hora. 152 kilovatios hora. Bien. No le fui el 4, parecía el 1, el 16 minutos. Bueno, entonces, si no entienden los números, tienen que indicarme porque obviamente letra patoja, ¿ok? Entonces, si por 152 kilovatios hora pagué 12,35, ¿cuál es el costo del kilovatio hora que me cobra a mí la empresa eléctrica? Señor Vilema. Tendría que dividir, para ver cómo es el kilovatio hora por el precio. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? 152 kilovatios hora dividido por el valor que sigo. 12.30. ¿Qué? No sé, que me confunde. Son dólares. Hombre, 152. Sí, estoy dividiendo 12.35 dividido para 152. 0.08 de dólares el kilovatio hora. 0,08 dólares. Es el kilovatio hora. El kilovatio hora. Entonces, la empresa eléctrica Quito nos está, o al menos en el sector donde yo vivo, dice que el costo del kilovatio hora es de 8 centavos. ¿Sí? ¿Eso es caro, es barato? No lo sé. Eso es lo que nos cobra la empresa eléctrica Quito. ¿Sí? Entonces, otro deber. Vamos a buscar, a ver si es cierto, ¿sí? Ustedes en sus casas van a tomar las 5 últimas planillas de luz. Si no la tienen, la pueden descargar de la página de la empresa eléctrica Quito, eso es lo de menos. Y van a medir cuánto fue su consumo mensual en los últimos 5 meses, cuánto les cobró la empresa eléctrica Quito en esos últimos 5 meses y determinar si el precio del kilovatio hora es constante o varía. ¿Sí? Ahora,
el valor que ustedes pagan por energía no es el valor de la planilla. ¿Por qué? Porque en el valor de la planilla nos cobran otras cosas, nos cobran bomberos, recolección de basura, cosas propias del municipio. Donde yo defino qué cantidad de energía he consumido es en... No puedo mostrarles porque se hace blur. Déjenme ver si puedo ponerme en primer plano. En el dispositivo está la llamada. No puedo ponerme en primer plano. No puedo ponerme en primer plano. En fin. Ahí se ve. Estar en primer plano. Pienso un poquito. Ya, estoy en primer plano. Y me sirve para exactamente lo mismo. Sí, salgo del primer plano. Bueno. Si lo ven aquí, ¿sí? Ahí se ve mejor. En esta parte, ¿sí? Tal vez no se vea claro, pero es lo que estoy tratando de explicarles. En esta primera parte, en esta primera tablita, aparece el consumo únicamente de energía eléctrica. Todo esto es impuestos. No nos sirve para la medida que nosotros estamos tratando de conseguir. Es esta primera tablita. Aquí nos dice cuánto hemos consumido en el mes, cuánto nos cobran por ese consumo. Entonces, en teoría, las mediciones que se da a través de la empresa eléctrica dicen que el kilovatio hora varía en función del sector, ¿sí? Entonces, hemos hecho el cálculo y a mí me cobran 8 centavos. Si hacemos el cálculo, probablemente en los últimos 5 meses me habrán cobrado más o menos lo mismo durante todo el tiempo. Entonces, vamos a ver, en función del consumo de ustedes, cuánto les cobra a ustedes la empresa eléctrica Quito el kilovatio hora. Sí, es un ejercicio interesante. ¿Ok? Y otro ejercicio interesante, el que vamos a realizar ahora nosotros, vamos a definir cuánto consumen nuestros elementos a través de un ejercicio pequeñito. ¿Sí? Ya se me acabó el espacio aquí, pero lo voy a poner acá arriba. Supongamos que yo tengo un televisor plasma. Me voy a inventar un televisor plasma, ¿sí? Un plasma TV de estos con los que vemos el fútbol, etcétera, ¿sí? Y este televisor tiene un consumo nominal de 340 vatios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar encendido antes de que consuma a 20 kilovatios hora? Señor Guaña, ¿cómo podemos enfrentar este problema? Perdón, profe, se le entrecortó. No hay problema. Yo tengo un televisor y el televisor tiene un valor de potencia nominal de 340 vatios. Si yo quiero saber cuánto tiempo tiene que estar prendido ese televisor para consumir 20 kilovatios hora. Vamos a ver el tiempo, ¿sí? Tocaría, Dígame. tocaría multiplicar la potencia que es los 20 por los 340. Me daría vatios al cuadrado, porque no se olvide que perdón. Sí, me daría al revés, ¿sí? Me daría kilovatio al cuadrado por hora. Entonces, multiplicar directamente, no. Primero, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que un kilovatio hora es, de nuevo, la potencia por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? El tiempo, ¿sí? Entonces, primero, 20 kilovatios hora serían, para ponerlo en vatios hora, sería 20 dividido por 1000. ¿Sí? Porque obviamente es 20 kilovatios
por hora, no sobre hora, sino por hora por 1000 vatios, 1 kilovatio, ¿sí? Y tendría en vatios por hora. Para definir la hora, yo tengo que definir, ponerlo al revés. Entonces, si yo tengo 20 kilovatios hora dividido para 1000, eso me da el tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero definir el tiempo, ¿cuántos kilovatios, cuánto tengo que tener hasta el kilovatio hora que estoy midiendo, que es 20? Voy a borrar esto de acá porque es una medida que no me interesa. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, si yo tengo la energía en kilovatios hora es igual a la potencia por el tiempo. El tiempo vendría a ser igual al kilovatio hora sobre la potencia, ¿sí? Obviamente la potencia como está en como está en kilovatios hora, yo tengo que definirlo para poder definirlo para 1000, ¿ok? Entonces, 20.000 vatios hora sobre 340 vatios es igual, ¿sí? Se anulan. Y esto es igual a ¿cuánto? 20.000 dividido para 340. 58.82. 58. No, ¿de dónde saqué 20.000? Ah, sí, 20.000 kilovatios hora. ¿Cuánto me dijo? 58.82. 58.82 horas. Este punto 82, podemos asumir que 45 minutos. No, son 80, son las 3/4 partes, y es 60 dividido para 5, 12. 12 por 4 es 48, casi 50 minutos, ¿sí? Entonces tendría que estar prendida casi 59 horas consecutivas para que en una televisión de 340 vatios llegue a consumir 20 kilovatios hora, ¿sí? Una televisión no está encendida 58 horas ni cuando estamos viendo el mundial, es así, ¿sí? Pero entonces, ¿qué me da esta medida que les acabo de dar? ¿Cómo yo calculo cuánta energía estoy consumiendo en mis elementos eléctricos de mi casa? ¿Sí? Que es muy importante, ¿sí? Me sirve para saber no tanto si la empresa eléctrica me está robando, porque sí, la empresa eléctrica nos roba, ese es por defecto. Pero ¿qué es lo que me sirve a mí en realidad? Si yo digo que la televisión consume 340 vatios y la tengo prendida 1 hora, eso va a consumir 340 vatios hora, ¿sí? Pero si en el valor nominal de la televisión, que está siempre en la televisión o en cualquier elemento eléctrico que ustedes tengan en casa, siempre hay una plaquita donde dice la cantidad de potencia que consume, ¿sí? La ducha eléctrica consume 3.600 vatios, el microondas creo que consume 1.800 vatios, la refrigeradora creo que consume 240, refrigeradora nominal, las cocinas de inducción consumen, por eso necesitan 240, 220 voltios, porque consumen algo así como 600 vatios, es una cantidad de energía súper grande, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos tiene una energía nominal de consumo. Si ustedes dicen, por ejemplo, mi televisor dice que tiene 340 en la placa de atrás, y con un elemento de medición, yo mido que en lugar de 1 hora después de haber consumido 340 vatios hora, consume 360 vatios hora, quiere decir que la carga total del circuito que compone su televisión ha aumentado. Y probablemente si la carga aumenta, sin una razón aparente, es que el circuito tenga un fallo interno, ¿sí? Entonces,
A mí, ¿para qué me sirve conocer cuánto consumen mis dispositivos para saber si mis dispositivos están eléctricamente en buen estado? ¿Ok? Entonces, esto es algo que capaz no vamos a medir cuánto consume el televisor o cuánto consume el microondas para saber si está bien. Pero sí nos va a servir muchísimo el momento en el que nosotros comencemos a diseñar circuitos. ¿Por qué? Porque esto de la energía, porque esto de la potencia, etcétera, etcétera, en numeritos se ve interesante. Pero una vez que lo aplicamos a un circuito, esto se traduce en calor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico un voltaje definido a una carga, es decir, hago correr intensidad de corriente por esa carga, esto va a generar calor. Señor Sánchez. Inge, disculpe, en un circuito el calor siempre va a significar pérdidas o no? Sí, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo, no, recordemos lo que habíamos visto en las clases previas. Vamos a poner que yo tengo, vamos a suponer que este es mi conductor y en mi conductor yo tengo electrones, ¿sí? Este es menos y este es más. Electrones que se van moviendo, ¿sí? Hacia el positivo, siempre. Aquí se están moviendo a través del conductor, ¿sí? Entonces, como ya vimos, el conductor tiene una resistencia despreciable, ¿sí? Sobre todo si yo tengo un cable grande de cobre, una cantidad grande de cobre, mi resistencia es relativamente despreciable, ¿sí? Siempre en 1000 pies, a 20 grados centígrados, bla, bla, bla. Pero podemos considerar que esa resistencia es relativamente despreciable. Pero ¿qué pasa si luego pongo... ¿dónde está? No quiero borrar. ¿Qué pasa si luego pongo una resistencia? ¿Sí? Entonces, la resistencia o la idea de la resistencia es que ofrezca, justamente como su nombre lo indica, resistencia al paso de los electrones. Entonces, los electrones que vienen así van a colisionar. Colisión, 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 colisión. Estas colisiones generan una pérdida de energía, ¿sí? Pero esta pérdida de energía no simplemente es el electrón se quedó sin energía y se queda quieto, porque recordemos el principio de conservación de energía. Toda la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, quiere decir que la energía en total tiene que mantenerse equilibrada. Si yo golpeo si un electrón golpea la resistencia o golpea el material, este golpe va a reducir la velocidad del electrón, por lo tanto, ¿qué quiere decir? La energía de ese electrón ha disminuido, pero ¿dónde se fue esa energía? Esa energía quedó en la colisión, y como toda colisión, genera calor. Entonces, la disipación de calor de un circuito me define cuál es el nivel de, vamos a decirlo, el nivel de aguante frente a la corriente, ¿sí? Por eso es que si yo doy mucha energía a un circuito definido, explota. ¿Por qué explota? Porque lo que genera la explosión o lo que genera el derretimiento no es la energía per se. Es que los electrones al pasar por este elemento, ¿sí? Generaron tanto calor que cambiaron las propiedades físicas de los elementos. Hay elementos que se derriten, ¿sí? Hay elementos que explotan. Por ejemplo, si yo pongo una olla en la cocina, y la cocina es, no en la cocina, en la fragua de un herrero, porque la cocina por defecto no me da tanto calor, ¿sí? Si la pongo en la fragua de un herrero en un alto horno, mi olla se va a derretir. Pero si pongo en la misma fragua un vaso de vidrio, va a explotar. A ambos les pasó lo mismo. La cantidad de energía que se les dio alteró tanto sus electrones que modificó su estructura molecular y cambió de estado.
la olla se derritió, el vidrio explotó, ¿sí? Entonces, ¿fruto de qué? Del paso de energía. En este caso, para nosotros en electricidad, la aplicación de voltaje genera una corriente y la corriente, al pasar por la carga, siempre va a generar calor. ¿Cuánto calor? Dependerá de la cantidad de corriente que esté pasando y de la cantidad de voltaje que esté aplicando. Por eso en el ejercicio anterior yo les había puesto que la resistencia máximo soporta 5 vatios, ¿sí? Quiere decir que está medida justamente para que la cantidad de potencia eléctrica que soporte sea 5 vatios, independientemente de la cantidad de voltaje y la cantidad de corriente que le aplique. Si le aplico más, yo comprometo el material. Como las resistencias que nosotros vimos y que les mandé a consultar son de carbono recubierto por cerámica, eso no se derrite, explota, ¿sí? Pero siempre fruto del calor. Por eso es cuando nosotros hacemos circuitos, siempre, siempre, siempre es importante no tocar los elementos con la mano desnuda, sin importar nada. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el circuito esté funcionando bien y que estemos dentro de valores nominales, pero las resistencias se calientan igual. Entonces podemos llegar a tener quemaduras de primer grado, porque si todo está en los valores nominales, nada va a explotar ni nada va a quedar al rojo vivo. Pero igual hay paso de energía, hay paso de calor. El calor siempre, la disipación de calor siempre es una pérdida de energía, porque hay una pérdida de energía por colisión, ¿sí? Ahí es donde se va, en este caso, la energía, que es justamente energía que se disipa en el ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mido yo esta potencia del circuito? En este caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que yo defino un valor adicional, que es la caída de voltaje. ¿Sí? La caída de voltaje es una cantidad de medida que a mí me sirve muchísimo a nivel de circuito porque me dice cuánta energía he perdido por el paso de las resistencias. Y aquí lo vemos. Esta fuente de voltaje está conectada positivo y negativo, tal como está. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de la corriente va así, ¿sí? Obviamente yo tengo que definir justamente la polaridad, y la polaridad, como ya hemos hablado tantas veces, se define por dónde entra la corriente. Pero pensémoslo a nivel de electrones. Desde el positivo de la fuente, los electrones salen con mínima energía. Perdón, los electrones llegan con mínima energía. ¿Por qué? Porque salen desde el punto positivo negativo de la fuente con máxima energía. Salen con máxima energía, llegan hasta una carga, obviamente entran por el negativo, y la carga, como fruto de la colisión, genera calor y una reducción de energía. Aquí yo tengo una reducción de energía, ¿sí? No reducción de corriente, reducción de energía, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más adelante, ya en la siguiente clase vamos a comenzar a hablar de circuito serie y paralelo, entonces ahí nos vamos a dar cuenta cuándo reduzco energía, cuándo reduzco voltaje, etcétera, etcétera. Pero ahorita, la cosa es que estoy hablando solo de energía, no de la corriente. Entonces, cuando yo paso a través de la carga, se reduce la energía. ¿Y en dónde se va? Calor. Luego paso por la siguiente carga, genero más calor, y cuando vuelvo al polo positivo, no se olviden que los electrones se mueven del negativo al positivo porque son opuestos y se atraen, el momento en el que vuelvo al positivo, aquí tengo mínima energía, porque ya he recorrido todo el circuito. Entonces, la medida con la cual yo defino esta pérdida de energía se llama caída de voltaje, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo es cuánto voltaje he perdido por el paso de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, en los circuitos yo tengo que medir la eficiencia de potencia, ¿sí? Y aquí vemos un funcionamiento básico de cómo se hace. Yo tengo una energía de entrada, ¿sí?
una cantidad de energía que le aplico a un sistema de entrada, y en el sistema yo tengo tres magnitudes: la energía de salida, la energía almacenada y la energía perdida. Esta es la que se ve en forma de calor, ¿sí? Entonces, todo lo que no sea energía de entrada o energía de salida, energía guardada o energía perdida, es lo que se conoce, pues estas dos magnitudes, se conocen como energía consumida. Déjenme escribirlo mejor porque eso parece un galimatías. Consumida, ¿sí? Entonces, la potencia de entrada siempre va a ser igual a la potencia de salida más la potencia consumida, ¿sí? Guardada, aquí debería ser y o perdida. Entonces, la eficiencia lo que hace es medir el coeficiente de pérdida de energía cuando pasa a través de una carga. Esto se mide a través del el coeficiente nu, que es este símbolo romano. Entonces, la potencia de salida dividido por la potencia de entrada por 100 me da la cantidad de eficiencia que me genera un sistema. Pero como esto es potencia y si divido todo para el tiempo, me devuelve la energía en joules o en kilovatios hora. La potencia es igual al la energía de salida o los kilovatios hora de salida dividido para los kilovatios hora de entrada por 100. La eficiencia del sistema tal vez en resistores no la vamos a ver mucho, porque obviamente las resistencias están diseñadas para conservar la mayor cantidad de energía. Es decir, que solo se pierde energía en función de la medida de la carga del elemento. Sin embargo, cuando nosotros ya incluimos otros elementos como inductores y capacitores, vamos a ver que la eficiencia varía porque yo ya no tengo solamente resistencia al material, sino también tengo otras características definidas que me sirven para conocer cómo mi circuito está funcionando. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Entonces, ¿estamos claros todo lo que hemos venido hablando? Hablamos cómo aplico la ley de Ohm, hablamos qué significa la potencia, qué significa la energía, cómo mido la energía, hicimos un poco de ejercicios para determinar qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Bien, entonces, voy a subirles los libros que vamos a utilizar de bibliografía al Teams, ¿sí? Y les voy a mandar un pequeño deber que son ejercicios que vamos a ir practicando todas estas fórmulas, ¿sí? A nivel de ejercicios. Ahora, yo les voy a subir los libros, la última versión, la última edición, que está en inglés. ¿Por qué? Porque la última edición está más completa que la edición en español. ¿Ok? La edición en español es una edición más antigua, ¿sí? Pero no tiene todos los capítulos del libro. La edición en inglés sí tiene todos los capítulos. Entonces, les voy a subir los libros en inglés y les voy a mandar, y esa es la bibliografía que vamos a utilizar. Hubiera sido muy bueno que lo hagamos con los libros en español, porque obviamente es más fácil de leer, pero no está completo. Entonces vamos a utilizar la bibliografía en inglés y les voy a mandar una tareita para que practiquemos estas fórmulas, ¿sí? La idea es que vamos practicando porque con resistencias es bastante fácil. Voltaje es resistencia por intensidad y se acabó el lío. Potencia es igual a voltaje por intensidad y ya está, ¿sí? La energía es potencia saliente sobre potencia entrante por 100, también ya está. Todo es casi lineal. Entonces, hasta aquí es fácil. Luego vamos a ir viendo que se van a ir añadiendo componentes y esos componentes ya traen cierta dificultad para la cual necesitamos que esto funcione adecuadamente. Entonces, preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bien, si no hay preguntas, ya les voy a subir, ya les voy a mandar el debercito y
nos veríamos el siguiente día jueves. Solo una cuestión. El hecho de que estas clases se queden guardadas en video no quiere decir que ustedes al ver de nuevo el video vayan a entender todo, ¿ok? No se confíen de que el video está ahí para resolver sus preguntas. Es más fácil si ustedes están aquí en la clase y resolvemos las preguntas en tiempo real, porque muchas de estas cosas, salvo los elementos que por ahí los vimos en el colegio, los vimos en prepo, pero se nos olvidan, muchas de estas cosas son nuevas. Entonces, es preferible que mientras yo voy explicando, ustedes me pregunten, de tal manera de que las dudas no se vayan acumulando hacia el final, porque si las dudas se acumulan hacia el final, hay conceptos consecutivos que pueden quedar en el aire. Señor Espinosa. Dos dudas tengo. Perdón. ¿Qué significaba el n porcentaje que está ahí? El valor de la eficiencia de potencia. ¿Sí? Este es mi... Un porcentaje siempre. Sí. Este es mi coeficiente de eficiencia. Siempre en porcentaje. Porque si yo divido la potencia de salida para la potencia de entrada, me da un valor decimal. Entonces, por 100 me da el porcentaje de eficiencia que yo tengo en un elemento, en un material, en un circuito. Y otra pregunta. Claro. Cuando puso lo de la resistencia que tenía 5 watts y también puso 4 megawatts. No recuerdo. Sí. La resistencia soporta 5 vatios. O sea, usted sabe que la resistencia se mide en ohmios. Entonces, si yo tengo que la resistencia soporta 5 watts y la cantidad de potencia de corriente eléctrica que está corriendo por la resistencia es 4 amperios, quiere decir que está corriendo 1.25 ohmios. Entonces, el voltaje es resistencia por intensidad, la resistencia es voltaje sobre intensidad, 4 dividido para 1.25 me estaría dando la resistencia en ohmios del elemento, ¿sí? Aquí cuando yo digo que la resistencia no es que tiene 5 vatios, soporta 5 vatios. O sea, el 1.25, ¿cómo salió? Porque el voltaje no era resistencia por intensidad. Pero esto no es intensidad, esto es potencia. La resistencia soporta 5 vatios. Si estos 5 vatios son fruto de una intensidad de 4 amperios, quiere decir que, no se olvide, potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Entonces, si yo divido 5 para 4, me da 1.25 voltios. Esto es voltaje. Entonces, si resistencia es voltaje, resistencia por intensidad, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, entonces me da que es 1.25 voltios sobre 4 amperios, y esto me da ¿cuánto? 25 dividido por 4. Es una resistencia súper chiquita de 0,31 ohmios. Entonces, esta resistencia que soporta 5 vatios y por la cual están corriendo 4 amperios, quiere decir que tiene 1.25 voltios de energía y que su medida es de 0.31 ohmios. Pero las resistencias no se miden en vatios, se miden en ohmios. Entonces, si yo digo que la resistencia soporta 5 vatios, es la máxima cantidad de energía que la resistencia soporta antes de comprometer su estructura física. Ahí sí, ya entendí. Gracias. Ya, excelente. Más preguntas, más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bien. Inge, disculpe, ¿podría repetir el tema de consulta que nos mandó anteriormente? Claro. ¿Dónde está? Ah, está en el pizarrón. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades básicas de medida? ¿Sí? ¿Cuáles son las
las unidades básicas de medida, kilogramos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las unidades de medida eléctrica, voltaje, corriente, potencia, carga, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son los múltiplos y submúltiplos de las medidas? Es decir, esto, pero completo. ¿Sí? Porque eso les digo, esto ya lo conocemos, por ahí se nos olvidó para que lo tengamos fresco porque es muy importante. Al final, nosotros estamos hablando de 5 voltios y 2 amperios, por lo tanto, tengo 1.25 ohmios y tal. Pero en la vida real, ya cuando comencemos a hacer circuitos un poquito más reales en las simulaciones, nos vamos a dar cuenta que tener 3 amperios sobre una resistencia es una locura. Porque es mucha cantidad de energía. No se consigue. Entonces, como no se consigue, nosotros en las realidades tenemos siempre resistencias de kiloohmios, siempre voltajes de miliamperios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos saber cómo interactuar con estas medidas. Y para saber cómo interactuamos con esas medidas, tenemos que recordarlo. Es decir, esto ya lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. Entonces, vamos a consultar unidades básicas de medida, unidades de medida eléctrica, múltiplos y submúltiplos de las medidas y también el consumo de kilovatio hora de 5 meses de sus casas. ¿Cuánto consumen? ¿Cuánto les cobran? Si ese valor es sostenido en el tiempo. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito más clara la consulta? Excelente. Preguntas adicionales. Bien. Si no hay más preguntas... Yo hice una pregunta, disculpe. Sí. ¿La consulta para cuándo y por dónde la entregamos? La consulta me envían al correo y para... Capaz tienen que buscar las planillas. Para el día sábado. ¿Hasta qué hora? Y hasta medianoche. Listo, gracias. Eso, los tiempos, salvo que se diga lo contrario, siempre serán hasta medianoche. ¿Sí? Traten de hacerlo lo más pronto, obviamente, para que cuando continuemos haciendo estos ejercicios ya lo tengan mucho más fresco el asunto. ¿Sí? ¿Preguntas adicionales? Bien, entonces revisen lo que hemos visto, ya les voy a subir la bibliografía y que tengan un buen día. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.